El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El 19 de enero de 1981 vino al mundo una niña llamada Sandra Palo, cuya existencia transcurría entre la sencillez de un hogar cálido y la esperanza de un futuro brillante. Sin embargo, la tragedia golpeó su puerta cuando apenas contaba con 10 años de edad. Un accidente de tráfico brutal rompió la calma de su infancia, dejando su cuerpo frágil sumido en un coma profundo que los médicos calificaron de irreversible. Contra todo pronóstico, Sandra despertó, pero aquel golpe dejó una huella indeleble en su mente en forma de una discapacidad intelectual que la obligó a ver el mundo con la inocencia perpetua de una niña de 10 años, atrapada en el cuerpo de una mujer joven y hermosa. A pesar de las burlas y el acoso escolar que sufrió con una crueldad que solo algunos niños pueden ejercer, ella siempre encontraba refugio en la música de su Walkman y en la bondad de su corazón. Se hizo mayor y buscó su lugar en talleres ocupacionales donde conoció a amigos que compartían su misma mirada pura sobre la vida. El 16 de mayo de 2003 Madrid celebraba las fiestas de San Isidro y la ciudad se llenaba de luces y alegría. Sandra deseaba participar de aquel bullicio con sus amigos, pero sus padres dudaban, pues al día siguiente su hermano pequeño celebraba su primera comunión. Finalmente el permiso fue concedido con la promesa de que regresaría temprano para el gran evento familiar. La noche avanzó entre risas y música hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. Sandra y sus amigos Juan Antonio y Juan Alberto se dirigieron a la parada del autobús en la Plaza Elíptica. Tras despedir a su novio en su casa, Sandra y Juan Alberto quedaron solos esperando el transporte nocturno que nunca llegó a tiempo. En medio de aquella espera, una sombra metálica de color rojo se detuvo frente a ellos. Era un Citroën de modelo antiguo donde viajaban 4 jóvenes cuya alma estaba corrompida por una maldad insondable. Francisco Javier, conocido como el Malaguita, de 18 años, lideraba a un grupo que completaban 2 menores de 17 años apodados los Ramones y un niño de apenas 14 años llamado el Rafita. Bajo la amenaza de un cuchillo frío y afilado obligaron a Sandra y a su amigo a subir al coche. El terror comenzó a serpentear por las venas de los jóvenes mientras el vehículo se alejaba hacia la carretera de Toledo. En un momento de la huida forzaron a Juan Alberto a bajar del coche dejándolo solo en la oscuridad, pero impidieron que Sandra lo siguiera. Ella lloraba y suplicaba con la voz rota por el miedo, recordándoles que al día siguiente debía estar en la comunión de su hermano. Nada de eso conmovió a aquellos depredadores que se dirigieron a un descampado solitario cerca de Getafe. Allí, en la penumbra de la madrugada, el horror alcanzó cotas que la razón humana se niega a aceptar. Los 4 individuos abusaron sexualmente de ella de forma repetida durante 25 minutos de agonía infinita. Cuando creyeron haber terminado, la dejaron caminar unos pasos, pero el Malaguita decidió que no podían dejar testigos de su atrocidad. Encendió el motor y atropelló a Sandra hasta en 15 ocasiones, rompiendo sus huesos y su voluntad, pero la vida se aferraba a aquel cuerpo herido. Al ver que aún respiraba, se dirigieron a una gasolinera cercana donde compraron apenas €1 de combustible, con una excusa banal. Regresaron al descampado donde Sandra yacía semi-inconsciente y la rociaron con gasolina para luego prenderle fuego. El fuego devoró la inocencia y el dolor, dejando tras de sí un rastro de cenizas y silencio. Mientras tanto, la mañana de la comunión llegó a la casa de los Palo. María del Mar, la madre de Sandra, sentía una angustia que le oprimía el pecho al ver que su hija no había regresado. A pesar de haber denunciado la desaparición ante la Guardia Civil, decidieron seguir adelante con la ceremonia, para no arruinar el día al niño pequeño. La madre lloraba a escondidas en el baño de la iglesia, presintiendo que algo terrible había ocurrido. Fue al final de la tarde cuando la noticia llegó como un rayo que parte el cielo en 2. Un camionero había hallado un cuerpo carbonizado en una cuneta. La investigación comenzó bajo un clima de indignación nacional. La banda del Chupete, como se hacían llamar, se jactaba de su crimen en los barrios de Madrid, demostrando una ausencia total de arrepentimiento. La justicia española se enfrentó entonces a la realidad de una ley del menor que muchos consideraron insuficiente para castigar tal grado de perversión. El Malaguita fue condenado a 64 años de prisión por ser el único adulto del grupo, mientras que los demás recibieron penas de internamiento que oscilaron entre los 4 y los 8 años. Sandra se convirtió en un símbolo de la lucha de unos padres que no se rindieron ante el olvido. María del Mar y Francisco recorrieron cada rincón del país pidiendo cambios en la legislación para que ningún otro joven pudiera cometer tales actos y quedar libre en poco tiempo.
Los años pasaron y algunos de los culpables volvieron a las calles reincidiendo en delitos y demostrando que la semilla de la maldad aún permanecía en ellos. La madre de Sandra tuvo que soportar incluso encuentros mediáticos donde se intentaba blanquear la imagen de quienes arrebataron la vida a su hija. Sin embargo, la memoria de Sandra permanece viva en el recuerdo de una sociedad que no olvida su sonrisa ni su vulnerabilidad. Aquel crimen cruel que ocurrió en la oscuridad de un descampado madrileño cambió para siempre la percepción de la seguridad y la justicia en España. Hoy en día el nombre de Sandra Palo resuena como un recordatorio de que la bondad debe ser protegida frente a la oscuridad más absoluta de la condición humana. Su historia es un relato de dolor profundo pero también de la fuerza inquebrantable de una familia que convirtió su tragedia en una causa noble. La luz de Sandra sigue brillando en cada firma recogida, en cada ley debatida y en cada corazón que se conmueve al recordar a la niña que solo quería llegar a tiempo a la comunión de su hermano pequeño. El sacrificio de su vida no fue en vano, pues despertó a un país de su letargo y puso de manifiesto las grietas de un sistema que a veces olvida a las víctimas en favor de quienes las dañan. El camino de María del Mar ha sido largo y pedregoso, lleno de obstáculos y de la indiferencia de algunos poderosos, pero su voz nunca ha temblado al defender la dignidad de su hija. Sandra ya no está físicamente, pero su espíritu habita en la brisa de los campos de Getafe y en el silencio respetuoso de quienes conocen su calvario. La justicia terrenal podrá ser imperfecta y las leyes podrán ser lentas en su evolución, pero la justicia del recuerdo es eterna y en ella Sandra Palo ocupa un lugar de honor rodeada de la paz que le fue arrebatada aquella noche de mayo. La sociedad sigue mirando hacia atrás con tristeza, pero también con la firme convicción de que la maldad no debe tener la última palabra. Los rostros de aquellos 4 jóvenes se han diluido en la historia de la delincuencia, pero el rostro de Sandra permanece nítido y puro como el de un ángel que nos vigila desde la eternidad. El relato de su vida y de su trágico final es una lección sobre la fragilidad del ser y la importancia de la empatía en un mundo que a veces parece haberla perdido. Cada palabra escrita en este relato busca honrar su memoria y mantener encendida la llama de la esperanza para que el futuro sea un lugar más seguro para todos los seres inocentes. El tiempo borrará las huellas de los neumáticos en aquel descampado y el viento dispersará las cenizas del coche quemado, pero el eco de las súplicas de Sandra seguirá resonando en la conciencia de todos nosotros como un llamado a la justicia y a la humanidad. Ella descansa ahora en un lugar donde no hay dolor ni miedo, donde los Walkman siempre tocan su melodía favorita y donde nadie puede herir su alma transparente. La historia de Sandra es la historia de todos nosotros, pues en su vulnerabilidad nos vemos reflejados y en su tragedia encontramos la fuerza para exigir un mundo mejor. No hay olvido para quien ha dejado una huella tan profunda en el alma de una nación y no hay perdón que valga sin un arrepentimiento sincero demostrado con hechos y no con palabras vacías en un programa de televisión. La vida sigue su curso, pero hay nombres que se quedan grabados a fuego en la piel de la historia y el de Sandra Palo es uno de ellos. Su estrella brilla con una intensidad especial guiando a aquellos que luchan por la verdad y por el respeto a los derechos de las víctimas más indefensas. Así termina el relato de una noche que nunca debió existir y de una joven que siempre será recordada por su dulzura y su valor ante el horror más absoluto. La paz sea con ella y con su familia, que sigue adelante con la cabeza alta y el corazón lleno de amor por la hija que les fue arrebatada, pero que nunca podrán quitarles de su pensamiento y de su alma. El legado de Sandra es una invitación a la reflexión sobre cómo educamos a nuestros jóvenes y sobre qué valores queremos que rijan nuestra convivencia. La maldad no nace de la nada, sino que se cultiva en la ausencia de límites y en el desprecio por la vida ajena. Que este relato sirva para que las futuras generaciones comprendan que la libertad conlleva una responsabilidad y que el daño causado a un semejante es un daño causado a toda la humanidad. Sandra nos dejó una enseñanza de resistencia y sus padres nos dieron un ejemplo de coraje civil. En medio del dolor más atroz supieron levantar la voz para que el nombre de su hija no fuera solo una cifra en un informe policial, sino un grito de esperanza y de cambio social. La historia de Sandra Palo es un recordatorio de que incluso en la noche más oscura siempre hay una luz que se niega a apagarse, y esa luz es la memoria colectiva de un pueblo que exige justicia y dignidad para todos sus hijos. Que el silencio que rodea hoy aquel descampado sea un silencio de respeto y no de indiferencia, pues en cada rincón de nuestra tierra hay una Sandra que merece ser protegida y amada por encima de cualquier otra consideración. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar y aunque las sentencias puedan parecer cortas, la historia es una jueza
implacable que no olvida las acciones de los hombres. La inocencia de Sandra es su mayor victoria sobre aquellos que intentaron destruirla, pues aunque acabaron con su cuerpo no pudieron tocar su esencia ni su lugar en el corazón de España. Ella vive en cada gesto de bondad y en cada lucha por la verdad, recordándonos que el amor es más fuerte que el odio, y que la luz siempre termina por vencer a las tinieblas por muy densas que éstas parezcan en el momento de la tragedia. La vida de esta joven madrileña fue un regalo breve pero intenso que nos dejó una huella imborrable y una tarea pendiente como sociedad. Cuidar de los más débiles y asegurar que la justicia sea un pilar sólido sobre el cual construir nuestro futuro compartido. Sandra Palo es y será siempre un nombre sagrado en la crónica de nuestra historia contemporánea, una joven que con su partida nos enseñó el valor de la vida y la importancia de luchar por lo que es justo sin importar cuán difícil sea el camino o cuántos obstáculos encontremos en el trayecto hacia la verdad absoluta y la redención de una nación herida por su pérdida. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.